buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, según el momento de la jornada que ustedes vean este podcast. Estamos dando comienzo a un regreso bien esperado, el regreso de la Biblioteca Ufológica, eh, que vamos a realizar, por supuesto, siempre teniendo en memoria a Elizabeth Ramírez, que fue quien comenzó esta incursión en el mundo de la literatura de los ovnis hace ya un buen tiempo, junto a Sergio Sánchez. Mi nombre es Diego Zúñiga y estamos, por supuesto, con la persona más indicada para hablar de literatura ufológica, el ya mencionado Sergio Sánchez Rodríguez. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Diego, encantado de estar acá, reiniciando el ciclo con Elizabeth, pero enfrentándome con muchas ganas a este nuevo ciclo. Oye, qué emoción, ¿no? Qué emoción retomar esta que se había convertido ya en una tradición casi imperdible para muchos aficionados al tema ovni, esto de escucharte y ahora también verte, hablando de libros, de literatura ufológica. Sí, yo creo que muchos preferirían seguirme simplemente escuchando, pero en fin, en todo caso, muy contento de estar acá y a mí me sorprendió, recibí correos de mucha gente que echaba de menos el espacio y bueno, naturalmente también a Elizabeth y su voz, el programa, en fin. Así que con muchas ganas de empezar nuevamente esta saludable rutina. Claro que sí, y la vamos a empezar ahora en este programa que hemos llamado piloto por razones obvias. Estamos probando, así que si nos equivocamos, si nos caemos, si tropezamos, por favor sepan disculpar la inexperiencia, ¿no? Pero vamos a empezar con un libro, Sergio, un libro que elegiste tú, y me gustaría que nos comentaras de quién se trata el autor y qué libro es el que vamos a desmenuzar hoy día. Claro, bueno, el autor es un investigador español, no sé si decirle ufólogo, pero vamos a tomarlo así, Matías Morey Ripoll, que de profesión es abogado, Uh-huh. pero que ha estado muy involucrado en la investigación omnística en España. Fue una de las figuras fundamentales de la Fundación Anomalía, de la prestigiosa Fundación Anomalía, de la revista Cuadernos de Ufología, por cierto, y después de la Fundación Ícaros. Así es que Matías Morey es un personaje central de esa aventura intelectual que fue la fundación y que dio tantos frutos. Oye, A Matías era todos nos hemos un personaje beneficiado. más subterráneo, por así decirlo, ¿no? No era de los que aparecía en primera línea, como Ballester Olmos, por ejemplo, o como Nacho Cabria. Matías Morey estaba atrás bambalinas, ¿o no? Sí, pero siempre ahí. Y de hecho, ojo, que es el que aparece como coordinador del prestigioso diccionario temático de ufología, Uh-huh. el DTU, publicado en 1997, coincidiendo con el cincuentenario de los ovnis. Ahí lo Y tenemos. la verdad, Es un libro imponente, ¿eh? Es un libro gordo, yo aquí sí, lo quiero mostrar. Eh, Aquí está. Bueno, lo tenemos en pantalla también, naturalmente, pero es un libro de sus buenas 300, 400 páginas, ¿no? 400 sí, páginas, sí. claro, es un libro que además no tiene desperdicio, sigue plenamente vigente de información confiable, intelectualmente muy solvente, es de lo mejor que existe en nuestra lengua, el DTU. Así es que uno no puede dejar de recomendarlo. Han pasado los años y la verdad es que es un libro que se niega a envejecer. Qué envidia, ¿no? Sí, eso debe ser. Nosotros no Oye, somos pero como el DTU, no, claramente no. claro, Oye, pero pero el libro que nos convoca hoy día no es el de TU, sino que es el último libro de Matías Morey. efectivamente, el libro Cielos Despejados, aquí también, aquí tengo mi propio
ejemplar. Eso, ahí está. Cielos despejados, editado por Coliseo Sentosa. Sí, vamos a hacer aquí un ejercicio bastante vergonzoso de autorreferencia, pero, pero bueno, ya que si el programa lo vamos a hacer nosotros y este es el piloto, vamos a hacer una acción de descaro propagandístico, digamos, y vamos a promocionar un libro de la editorial que está detrás de este mismo programa. ¿Qué nos puedes contar de Cielos Despejados, Sergio? Bueno, respecto de, primero con la factura material del libro es excelente, no porque yo escriba también y publique en Coliseo Sentosa, sino porque realmente es una muy buena edición. Así es que el tipo de letra elegida, a mí me gustó mucho materialmente el libro, de partida. Uh-huh. Ahora, en cuanto a su contenido, es un libro que yo diría así, a cada momento te depara una alegría. Y no me refiero solamente a algunos, yo luego volveré sobre eso, a algunos aspectos humorísticos del libro, sino que incluso en los serios me refiero a algún grado de regocijo intelectual que te produce la lectura. Matías Morey es aunque él, como tú bien dijiste, busca mantenerse o buscó mantenerse siempre en un bajo perfil en torno al tema, Sí. no puede evitar pensar en grande la cuestión ovni. Uh-huh. Y son diversas reflexiones las que van iluminando los distintos capítulos del libro, que en realidad es una colección de ensayos. Y como él bien lo advierte desde el comienzo, no se trata de la gran recopilación de sus trabajos más extensos, porque hay que decir algo, y lo vinculo con el DTU. Si uno examina el DTU, el diccionario temático, va a Sí. encontrar un trabajo de una entrada redactada por Matías Morey, por ejemplo, sobre contactismo, sobre otros temas, pero especialmente sobre cine de extraterrestres o cine vinculado a la cuestión de los platillos volantes o de los ovnis. Uh-huh. Esa ha sido su gran preocupación. Entonces, y eso no es casual porque publicó extensos trabajos, muy ricos en bibliografía y en información, en la revista Cuadernos de Ufología, sobre todo cuando tenía el formato grande de anuario. Ahí Sí. uno puede encontrar en la última etapa de la revista Cuadernos de Ufología los trabajos de Matías Morey en torno a ese tema. Entonces, si hay alguien que puede hablar con propiedad en español sobre la cuestión de cine, sobre extraterrestres, ufología y sociedad, esa persona es precisamente Matías Morey. Oye, al punto de que Matías Morey apareció entrevistado en esta revista Cineguías, precisamente hablando sobre extraterrestres, y esta entrevista aparece también en el libro. Es uno de los Sí, capítulos del libro, déjame ver. Eh, de hecho, se llama Entrevista a Matías Morey Ripoll. Ese capítulo se refiere a esta revista que estamos viendo ahora en la pantalla. O sea, el interés de Matías Morey por el cine ufológico o por la relación de cine con la ufología viene de larga data, ¿no? No es algo que pasó ahora recién. claro, ¿no? Y se nota por el caudal de información recogida. Entonces, pero el libro en cuestión, por supuesto, hay algunas alusiones a esto, pero Uh-huh. más bien recopila trabajos cortos que fueron publicándose desde 1991 Yeah. y a veces le agrega algunos comentarios pertinentes de esta época, que Uh-huh. actualizan un poco para el lector y lo ponen en un contexto respecto de qué piensa Matías Morey hoy día sobre lo que dijo o escribió en los años 90, por ejemplo. Así es que, de hecho, voy a ir leyendo algunos fragmentos. Ojo, no voy a, como se dice sobre todo en España, no voy a destripar el libro en el sentido de ir mostrando demasiadas cosas para mantener el misterio. Eso, mantengamos sorpresa. Sí. Pero sí voy a leer algunas cositas sin caer en la impertinencia
motivar al lector. Por ejemplo, en la introducción solamente un pequeño párrafo cuando dice, este otoño, por no decir crudo invierno, de los ovnis que en cierta manera coincide, vaya por Dios, con mi propia trayectoria vital, pues apenas tenía 25 años en mi debut en los papeles. Curiosamente, no se ha correspondido con un simultáneo ocaso de la presencia de los extraterrestres en la cultura, que casi puede decirse que sigue con igual o mayor vitalidad que en décadas anteriores, ya sea en la literatura o la cinematografía, o bien en la especulación científica y filosófica. ¿Quién nos lo iba a decir? Los marcianos han ganado la partida a los ufólogos y nos han invadido tan bien que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Este es Matías Morey. Este es el tono del texto y es un libro, como digo, extraordinario en cuanto a lo sugestivo de las imágenes, a la agilidad de la pluma y también a la profundidad de la reflexión, porque entre las cuestiones humorísticas, anecdóticas o biográficas, asoma algo mucho más, de mucho mayor calado. Así es que es un libro que nos invita a pensar la cuestión ovni una vez más y nos invita a pensar nuestro propio grado de participación en esta saga, más o menos consciente, inconsciente según la época, las edades y las disposiciones. Así que, de hecho, hay una clave de lectura que en el propio subtítulo cuando dice escritos de un ufólogo después de los ovnis. Lo dejo Sí, plantada esa imagen sí. para que la resuelva el propio lector. ¿Qué significa después de los ovnis en este contexto? Hay una reflexión sobre el decurso de la ufología, que no es otra cosa que lo que están diciendo, promoviendo y exponiendo los ufólogos. Entonces, es interesante. Eso aparece como algo contradictorio, paradójico, pero cobra pleno sentido con la lectura del texto. Oye, este es un libro, como tú decías al comienzo, que son en realidad distintos ensayos, ¿no? No se trata de un, como lo digo, no es como, no tiene un tema único específico al cual se refiere, no se refiere al caso de Betty Barney Hill, por ejemplo, sino que va desmenuzando distintos aspectos y tiene un capítulo que a mí me parece que es el más notable, y que es notable porque tiene una cosa autobiográfica. Yo creo que eso le da un valor aún más grande, porque Matías Morey nos cuenta ya no de ovnis, sino de ufólogos. Habla Sí, no de casos, sino de lo que hay detrás de la investigación del tema ovni, y eso lo hace mucho más rico. sí, de hecho, ese es un capítulo que se refiere, de hecho, se llama Arnoldiana, recuerdos de la era ufológica. Es notable. Sí, es un capítulo que tiene un tinte claramente humorístico. Sí, Eso no se puede sí. obviar. Pero tras las obligatorias carcajadas que nos produce, también hay algo más que se refiere a la actividad de los ufólogos, a las creencias y también a cómo esas creencias nos movilizan más allá incluso de lo razonable, a todos, incluyendo a los ufólogos científicos, Sí. que son capaces de desplazarse muchos kilómetros, de perder o de ganar, no sé, muchas horas, con el solo fin de coordinarse con otros que también están prisioneros del mismo desvelo. No deja de ser interesante eso. Sí, Eh, sí. La la, ufología la, como actividad social, ¿no? Como vínculo. claro, además que uno se encuentra con personajes que conoce, pero los ve desde la perspectiva única de Matías Morey. Entonces aparecen quizá menos dotados de esa aura de intangibilidad, pero más humanos, más accesibles también.
Sí. Sí. Hay una referencia a Ricardo Campo ahí bajo una tormenta, ¿no? Que, Claro, sí, que sí, es muy, muy divertido todo. Ricardo Campo, otro investigador vinculado a la Fundación Anomalía, digamos, y autor también de varios libros sobre el tema. claro. Ricardo es un investigador canario. Entiendo que él vive en Tenerife y está eh, trabajando como docente en la Universidad de Tenerife, si no me equivoco. Claro, y Matías en su relato lo pone en tierra, ¿no? Quiero decir, lo humaniza, y eso es muy Claro, entretenido, sobre todo porque el relato que hace Matías es demasiado gracioso. Es- saca un buen par de carcajadas. Yo me acuerdo que me reí sonoramente cuando leí ese capítulo. no, al punto que uno al leerlo piensa que podría, o sea, lo que te quiero decir es que el capítulo se te hace corto. Sí, sí, Uno quisiera quizás un volumen completo eh, dedicado a este tipo de reflexiones y observaciones. sí. Entonces, la verdad es que ahora es un bálsamo también porque está combinado, el libro está muy equilibrado. ¿Ah? No digo que los otros capítulos no sean interesantes, pero tienen otro interés. Por ejemplo, hay algo de casuística también en el libro. Sí, Hay una mirada desmitificadora, pero también con elementos, yo diría, graciosos sobre el famoso triángulo mortal que se quiso atribuir a las Baleares. sí. Y él lo llama el triángulo inmortal de las Baleares. O sea, y va al núcleo de lo que alguna vez leímos en el libro de Antonio Rivera, Los 12 Triángulos de la Muerte, que se editó el año 76 y que anduvo circulando en Chile ya, me acuerdo que en el año 78. Entonces, y ahí uno se entera un poco más de, del, del detalle del asunto y puede ya formarse una idea respecto de qué había realmente de cierto en, en lo tocante a una zona de anomalías electromagnéticas vinculadas a otras iguales en el mundo. Mm, O sea, existía una suerte de pequeño triángulo de las Bermudas ahí en las Baleares. Bueno, algo de eso podemos encontrar en la reflexión crítica de Matías Morey, que por supuesto es un libro de ufología crítica, pero no hay un tono de desencanto que reniegue del pasado no, no, ufológico. para nada. No, más bien es una invitación a pensar, pero yo diría desde la simpatía crítica, no desde el considerar que todo fue una pérdida de tiempo o que se estuvo lastimosamente persiguiendo hadas, no es ese el caso. Hay incluso un dejo de afecto, ¿no? Un dejo de cariño por todo ese tiempo que se invirtió, sobre todo cuando éramos más jóvenes. Había una fotografía de Matías también con Manuel Borrás, creo, y pone ahí los dos jovencísimos, ¿no? Sí, Hay un poco de eso de nostalgia afectuosa y no una cosa que se puede dar también, ¿no? De ufólogos que terminan odiando lo que hicieron y renegando del tiempo que según ellos en su momento malgastaron involucrándose con este tema. claro. No, en el libro de Matías no está esa visión tan, ese balance tan desolador. Mm, Es un balance crítico respecto de las pretensiones de la ufología, sin duda, y de las pretensiones que todavía la mayoría de los ufólogos siguen esgrimiendo. sí, Pero aquí siempre se nos plantea la riqueza de la experiencia. Y además que aquí hay una cuestión que hay que considerar, y el caso de Matías Moray se aplica más fácilmente que en otros casos. Y me refiero a aquel prejuicio de que, primero, toda la gente de la Fundación Anomalía son escépticos recalcitrantes. ujú, Eso no corresponde, eso es más bien una caricatura. sí, Pero también la idea de que necesariamente cualquier escéptico lo único que está haciendo es negar por sistema. Y uno
al leer la forma en que Matías Moray se acerca a los casos, a las noticias de los ufólogos, uno nota que lo que está presente siempre es la apertura mental. O sea, Matías Moray quiere ser sorprendido genuinamente por Ujú. cosas que escapen a los parámetros conocidos. Entonces, no existe esa cerrazón dogmática que niega solamente porque se siente inquieto ante la perspectiva de que exista algo desconocido. No, eso no, ni remotamente lo encontramos en estas páginas. Más bien al contrario. Oye, Sergio, Eh, hay casos también en el libro. No es solo una reflexión crítica, no se trata solo de anécdotas, no se trata solo de analizar el vínculo entre el cine y la ufología, sino que también hay la tan, la tan querida investigación de campo. Hay por lo menos un artículo sí, que no, habla sí, sobre investigación de campo. hay casos y está el famoso caso Hausman y también hay, y ojo que en esa reflexión Ujú. sobre el triángulo inmortal de Baleares también hay una forma de acercarse a la casuística. Claro. Así es que no, no está alejado del todo de los casos, pero sirve, el acercamiento a estos casos sirve de contrapunto de la reflexión teórica o de complemento, claramente. O sea, hay un Sí, equilibrio perfecto, como decías tú, entre distintas formas de abordar el fenómeno. claro. De hecho, mira, te quería comentar algo, una sorpresa. Yo algo había leído en los medios ufológicos de Matías, por supuesto, aparte de sus artículos sobre cine. Ujú. Había leído, por ejemplo, este perdurable artículo todavía de Caos y Casuística Ufológica, que se Ajá. publicó en Cuadernos de Ufología del año 95. Pero viene con un comentario muy interesante, propio de esta época. Eh, y también te quería comentar lo que para mí fue una completa sorpresa, te decía, un cuestionario para una obra colectiva de la Fundación Anomalía, pero que no pudo ver la luz. Yo no sabía eso. Cuestionario para la obra colectiva de 1997, una entrevista que le realiza Martí Flo, también de la Fundación. Ah, ya, sí, sí, sí. Que fue evidentemente una entrevista por escrito. Y la primera pregunta que le hace Martí Flo a Matías, así entrando al hueso, es: ¿qué es para ti el fenómeno ovni? Nada de rodeos, ni presentaciones, ni nada. Al callo. Claro, y quería extractar y leer una parte de la respuesta porque también refleja un poco la perspectiva del autor. Dice: el principal problema para su estudio de los ovnis, o para insertarlo en el ámbito de alguna disciplina convencional, reside en la mezcolanza de elementos físicos y humanísticos que en él se conjugan y que espantan a los científicos que se acercan al fenómeno ovni con la esperanza de estudiarlo desde sus perspectivas específicas. Y, de hecho, parte de la reflexión de Matías llega al siguiente punto. Ya resulta no solo inútil, sino hasta cierto punto anacrónico pensar que la cuestión fisicalista va a resolver el problema ovni o es el modo hoy día privilegiado de acceder a la cuestión ovni, para cualquier persona que desee reflexionar críticamente sobre él. El tema de la prueba indubitable ya, eh, él considera que es una cuestión en gran medida superada por los hechos, como ha demostrado la propia historia de la ufología. Por supuesto, quienes piensan en asaltar el área 51 no estarán en completo desacuerdo con esa perspectiva. Pero Hay también un capítulo que nos toca directamente a nosotros, ¿no? sí, Este que está ahí por, en pantalla, del año 2006, Pesadilla de una noche de verano boreal. también es uno de los puntos
grandes, altos del libro Sí, por el ingenio, la gracia y el humor. Fue entregado precisamente en el canto del cisne de la nave de los locos en su así es. despedida. Así es que a mí también me dio un poco de nostalgia leerlo. Hay una alusión muy jocosa a mi persona y muy certera también, pero no la voy a adelantar, que alguien lo busque. Es muy certera. Así es que sí, un gran artículo. Eh, Ahora, también te quería comentar algo que, que le preguntan y que se relaciona en esta misma entrevista, Martí Flo, para Ujú. dar algunas pistas a los lectores Sí, que no hayan accedido a este material. Cuando le preguntan precisamente algo de un ámbito en el que Matías se desenvuelve con mucha soltura, que es el de la cuestión de las relaciones entre cultura de masas y ovnis. Entonces, ujú. la pregunta es así. La mitología platillista ha influido en muchos campos de la experiencia humana. ¿En cuál de ellos crees que la influencia ha sido más relevante? Y la respuesta es muy instructiva. Dice Matías, en general, pienso que la mitología platillista ha sido más influida que influyente. No creo que resulte decisiva para ningún ámbito cultural, aunque tal vez la cinematografía es donde más fácilmente puedan detectarse los resultados de la acción. Tras esa declaración hay una perspectiva crítica respecto de esa noción también muy extendida entre los ufólogos de que la cuestión de los ovnis tiene una influencia muy importante y decisiva en la sociedad, porque a su vez se trata de un problema crucial para la humanidad. Podría ser, pero no está probado que sea así. Ujú. En los ufólogos existe, y no me excluyo, existe la tendencia a sobrevalorar la importancia de ese objeto y cierta extrañeza, cierto asombro cuando perciben que en el resto de la sociedad, o sea, en aquellos que no son ufólogos y que no se desvelan por la ufología, ven algún grado de desinterés o de abulia ante estas cosas. Mm. O sea, hay gente que cree que lo del Pentágono, lo de los llamados WAPs en el año pasado, estremeció al mundo. Y eso no fue así, eso, o sea, estremeció al mundillo ufológico, ni Claro, siquiera a todo el mundillo. claro, qué cuasi guerra en Ucrania, qué guerra en Yemen, qué crisis de las materias primas y los WAPs en el Pentágono están cambiando el curso de la humanidad. ¿A quién le importa la guerra en Siria? Sí, sí, no, claro, ese es un punto. Ahí hay una. Este libro lo que hace es un poco desfetichizar el platillo, Mm. creo yo. Eh, nos, porque hay también lo dice en otro momento, ¿eh? Lo dice Matías. Eh, Existe la tendencia muy propia del gremio ufológico de creer que la cuestión de la vida extraterrestre, incluso de las visitas extraterrestres, pasa necesariamente por el tema ovni. Ojo, no está diciendo que, lo que se dice con razón, que no está diciendo que el único ese planteo de que puede haber otras explicaciones distintas a la HET para referirse a los ovnis. Está consciente de eso, está diciendo otra cosa, que la HET, la hipótesis extraterrestre, es más bien una hipótesis ufológica y que por sí misma no agota la cuestión de una visitación extraterrestre en cualquier otro ámbito. Ujú. O sea, se puede plantear la cuestión de la visitación, no estoy hablando de las posibilidades de vida en planetas lejanos, de la visitación extraterrestre de manera extraufológica. Eso es bien interesante y yo no lo había leído de manera tan clara y enfática como lo plantea Matías acá.
Y ¿Cierto? esto Si se tuviéramos... relaciona. Sí, ¿Sí? perdón. No, 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 Eh, dime, por favor. no, te quería preguntar que si tuviéramos que recomendar este libro, ¿a qué tipo de lector tendría que ir dirigido? O sea, ¿qué personas podría interesarse en leer el libro de Matías Morey o es lo suficientemente abarcante como para que cualquier lector sienta algo de interés por este libro? Yo creo de que cualquier lector que tenga en general interés por las creencias y por el papel de las creencias en la sociedad, ¿no? No es necesario que ni siquiera que tenga un especial interés en el tema ovni. Ya, eso es interesante porque abre un poco el abanico. O sea, puede venir alguien de afuera de la ufología e interesarse por este libro igual. Claro, sobre todo porque mantiene un diálogo con, voy a decirlo así, mantiene un diálogo con el lector universal. Por supuesto, él sabe que los que principalmente le han leído y le van a leer son los ufólogos. Claro. Pero hay una invitación a algo más allá, pero hay explicaciones que él da que, que tienden a tender, o sea, que tienden un puente, eso fue lo que quise decir, con el lector general. Así es que, sobre todo que hay un capítulo que fue muy motivante para mí, que es el de astrocultura y ufología. Y aquí me Sí. quiero detener un poco más. Yo confieso mi ignorancia, porque para mí la astrocultura era simplemente un título de un libro que tenía guardado en mi computador para el 2022, que es un libro colectivo compilado por un historiador alemán llamado Alexander Geppert. Lo encontré interesante y curioso, pero no sabía muy bien de qué iba la cosa. Pero al leer el capítulo que es hacia el final del libro, que le dedica Matías a la astrocultura, me despertó completamente el interés. Y ahora sí, de 2022 el libro de Geppert no pasa. Voy a por él. ¿Eh? Y, y yo creo que en el fondo la astrocultura era el destino inevitable de la reflexión de Matías Morey en el tema OVNI. No podía sino terminar ahí. Eso es lo que yo pienso. Es casi como un gesto un gesto vital que él hace al dejar hacia el final este artículo, además inédito, sobre la astrocultura. Es la mejor forma de cerrar el libro. Hasta para eso resulta ingenioso. Mira, voy a leer una definición de astrocultura que se incluye acá. Dice el propio Alexander Geppert: la astrocultura se define como un conjunto heterogéneo de imágenes y artefactos, medios y prácticas que tienen por objeto atribuir significado al espacio exterior, al tiempo que estimulan tanto la imaginación individual como la colectiva. Luego, refiriéndose al tema ovni, Geppert dice lo siguiente, y lo cita con fruición Matías acá. En otras palabras, el fenómeno ovni surgió al comienzo de lo que a veces ha sido denominado como la edad de oro de los vuelos espaciales y debe considerarse como un elemento consustancial de una astrocultura integral y omnicomprensiva. Clasificar los ovnis y las acaloradas, prolongadas e inacabables controversias que engendraron como pseudocientíficas, marginales o mezquinas, supone obviar su importancia histórica. Ese es el punto central, porque el concepto de astrocultura que comienza a explorar Matías Morey, y yo también he comenzado a explorar a partir del libro de Matías Morey, permite incluir la cuestión ovni, la controversia ovni,
y la idea todavía hegemónica que establece una ecuación inevitable, una correlación directa entre vida extraterrestre, visitas extraterrestres y platillos volantes, pero dentro de un marco más amplio que el de la ufología. Pero no tan amplio ni tan grande como para que se difumine o disuelva en las humanidades, así en la sociología general, sino acotándolo a un espacio, como un conjunto de producciones culturales en las cuales están metidas los ovnis, pero mucho más abarcador. Eso es muy novedoso y es muy refrescante. Y yo, pensando ahora astroculturalmente, me siento incluso un poco más aliviado respecto de lo que yo mismo he estado tratando más o menos conscientemente de hacer. Así es que otro punto a favor del libro y otra cosa que le agradecemos a la lectura de este libro. Por lo menos para mí, haber sacado la idea de la astrocultura, que era un simple título que circulaba en mi cabeza con algún grado con un signo de pregunta, y ponerlo en el tapete de mi propia aproximación al tema OVNI dentro de un marco más global, más amplio. Oye, Sergio, para ir cerrando, Matías Morey no solo tiene este libro, que es su último libro, sino que tiene otro anterior, yo no sé si tú pudiste leerlo en su momento, No, ese Extraterrestres, libro o sea, sabía de su existencia, pero no lo he leído. No. Extraterrestres en televisión, es un libro sobre programas de televisión y películas, de nuevo vinculando la ufología con el cine, pero con un nivel de meticulosidad que asombra. Que asusta, de hecho, porque llega a muchos detalles con todo tipo de programas, menciona desde ALF, por decirte una cosa así más o menos desconocida, por lo menos para los de nuestra generación, y para atrás las películas de ciencia ficción más extrañas que te puedas imaginar. Y también participó en el libro compilado por Ricardo Campos, Vida en el Universo, del mito a la ciencia, donde escribe un artículo también. Es decir, estamos ante un autor prolífico, tal vez no mediáticamente muy conocido, pero Matías Morey es un tipo que sí ha hecho grandes aportes a la reflexión ufológica. Totalmente. Y sobre todo, uno nota en la lectura de este libro la fineza del análisis. Nada hay aquí que sea, eh, digamos, eh, un acercamiento grosero, estereotipado, no hay ninguna concesión al lugar común, eh, y eso se agradece en el ámbito de la cuestión ovni, Mm. por supuesto que sí. O sea, un libro absolutamente recomendado. Recomendable, y esto también va a ser una propaganda a Coliseo Sentosa, pero lo cierto es que se mantiene dentro de una línea editorial que no es dogmática, que es abierta, pero que eh, tiene un baremo claro respecto del tipo de reflexión que se desarrollan, salvo que ahí se les pasó nomás por un personaje llamado de apellido Sánchez, pero ya ese es un... Que nos ha colado Pero, 3 libros y va a colar el claro, cuarto. claro, pero ese es un No, tema ha ya colado 4, va a colar el quinto, eso. de negligencia mayor del jefe de ese invento, pero lo demás indiscutiblemente mantiene una línea muy importante. Así es que felicitaciones a Coliseo Sentosa por este libro y por supuesto a Matías Morey por la reflexión de la cual nos hizo partícipes a todos. Oye, Sergio, vamos a hacer un experimento aquí. Vamos a ver si podemos ver un breve video de Matías Morey reflexionando sobre la ufología, a ver si la tecnología nos acompaña.
la gran posibilidad que se abre es la de considerar todo esto como un fenómeno antropológico, como un fenómeno cultural, y a partir de ahí ver sus desarrollos, es decir, el desarrollo que ha tenido todas estas ideas en el campo del arte, en el campo de la cinematografía, en el campo de cualquier tipo de manifestación social, que esto es uno de los aspectos que todavía se tiene que trabajar mucho y que realmente no se ha llegado a profundizar en el mismo. No nos acompañó tanto la tecnología, pero se entiende la idea de lo que quiere compartir Matías con nosotros, ¿no? Y es precisamente una clave de interpretación de su propia singladura ufológica, así es que se manifiesta claramente en cielos despejados. Perfecto. Sergio, ¿podemos adelantar algo de lo que nos va a comentar usted la próxima semana? Sí, yo quiero seguir dentro del ámbito de la ufología en español, ¿no? Uh-huh. Y particularmente me gustaría hablar de Martin Kottmeyer. Ah, diablos. Sí. Ahora, sé que hay gente mucho más calificada que yo para hablar de Martin Kottmeyer, pero hablar como lo hago en la biblioteca, como reflexiones de un lector. No, claro, perfecto. Quedamos entonces comprometidos para la próxima semana, para el que será el primer capítulo oficial de la Biblioteca Ufológica 2.0, con algunos de los libros de Martin Kottmeyer. Ahí vamos a dejarlo misterio. No sabemos cuál, y no lo sabremos hasta el próximo domingo. Sergio, te quiero mandar un abrazo, un cordial saludo. Muchas gracias por estas reflexiones, por tus comentarios, y muchas gracias a quienes tengan la amabilidad de acompañarnos en este nuevo viaje. No sé si quieres decirle algo a nuestros auditores, lectores no, auditores o espectadores. No, complementar lo que tú dijiste, muchas gracias por participar de este proyecto, ojalá nos sigan acompañando. Lenidad en el juicio respecto de algunas cosas que son inherentes a un programa piloto, pero la invitación es a seguir visitando esta biblioteca que por suerte sigue renovándose. Cada vez se editan más cosas. Eso es. Sí, cada vez se editan más cosas, es impresionante. Van a faltar programas para comentar todos los libros que están saliendo. Bueno, un cordial abrazo, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Pues. Hasta el próximo domingo. Hasta la próxima, Diego. Hasta la próxima, amigos.